Hola Panchito, mira, me llegaron las man. El conflicto israelí-palestino es ya una de las disputas geopolíticas más complejas, prolongadas y trágicas del mundo contemporáneo. Su núcleo radica en el enfrentamiento por la soberanía de la tierra, la autodeterminación y las fronteras en los territorios del antiguo mandato británico de Palestina. Desde la escalada armada generalizada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, la situación humanitaria se encuentra a niveles de devastación y crisis absoluta. En este documental valoraremos la lucha del pueblo palestino y reconstruiremos la historia desde el nacimiento del conflicto y la creación del Estado de Israel, a más de 900 días del genocidio sin cesar a un territorio no prometido. Are you Jewish? Am I Jewish? No, actually, I'm Catholic. Wrong answer. Try again. What? El nacimiento del conflicto actual no puede entenderse sin analizarse la configuración geopolítica posterior a la Primera Guerra Mundial. Tras la caída del Imperio Otomano, Gran Bretaña recibió el mandato británico sobre Palestina por parte de la Sociedad de Naciones. En este periodo, las tensiones entre el creciente movimiento sionista, que buscaba establecer un lugar nacional judío, y la población árabe palestina, que aspiraba a la independencia nacional, comenzaron a intensificarse ante la inmigración masiva y la compra de tierras. El punto de inflexión definitivo ocurrió en 1947, cuando la recién formada Organización de las Naciones Unidas propuso, mediante la Resolución 181, la partición del territorio en dos estados independientes, uno árabe y otro judío. Con Jerusalén bajo un estatus internacional, la aceptación del plan por parte de los líderes judíos y el rechazo unánime por parte de los líderes árabes detonó una espiral de violencia que culminó en la guerra de 1948, la cual fue conocida por parte de los israelíes como la Guerra de Independencia, y por otro lado, los palestinos lo conocieron como la Nakba. Este proceso marcó el inicio del desplazamiento masivo de cientos de miles de palestinos y la creación de un sistema de refugiados que, hasta el día de hoy, define la identidad y las demandas del pueblo palestino. El conflicto, por tanto, se ha nutrido durante décadas de la disputa por los derechos de retorno de los refugiados, el estatus de Jerusalén y las fronteras de seguridad. Los años 90 marcaron un intento sin precedentes por transformar la realidad del terreno. En 1993 se firmaron los Acuerdos de Oslo, que establecieron un marco para un proceso de paz gradual y la creación de una autoridad palestina con autogobierno limitado. Un momento de optimismo internacional, donde por primera vez el reconocimiento mutuo entre Israel y la Organización por la Liberación de Palestina parecía abrir la puerta a la solución de dos estados. Sin embargo, el cambio de milenio trajo consigo un declive dramático. El año 2000 fue el escenario del fracaso de las conversaciones en Camp David, seguido inmediatamente por el estallido de la segunda Intifada. A diferencia de la primera, esta fue una escalada muchísimo más violenta y prolongada, que erosionó la confianza entre ambas sociedades. Sin embargo, la escalada iniciada tras octubre de 2023 ha superado cualquier precedente. La dimensión que ha alcanzado se observa en el uso de la fuerza contra la población civil. Según informes de Noticias ONU, la magnitud de la destrucción es total. Barrios completos fueron arrasados y miles de palestinos perdieron sus hogares, lo que representa un desplazamiento forzado sin parangón desde mediados del siglo pasado. Esta situación de precariedad extrema se ve agravada por la violencia sistemática reportada por la Embajada de Palestina, los cuales denuncian que la violencia sexual ha sido utilizada como un arma de guerra, amplificando el trauma de una población la cual ya estaba vulnerable. El sistema de justicia, que debería ser el árbitro de este conflicto, también se ha visto desbordado. De acuerdo con el análisis entregado por Fernanda Paul para BBC Mundo, el número de presos ha superado los 9.600, cifra no menor, que refleja la profundidad del encarcelamiento masivo de civiles y políticos palestinos. Esta espiral, que ha convertido los tribunales en el último frente de batalla, ha llevado a decisiones drásticas por parte de la comunidad internacional. En 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu, marcando un hito sobre la rendición de cuentas en un conflicto que parece haber erosionado la capacidad diplomática para lograr un alto el fuego.
Hoy, la persistencia de ataques incendiarios de colonos en Cisjordania y la intención declarada de controlar Gaza dibujan un escenario donde las fronteras de 1948 han quedado, en la práctica, totalmente diluidas por la realidad de una guerra que, en palabras de la diplomacia internacional, requiere una intervención inmediata para evitar una catástrofe humana definitiva. Para comprender a un nivel más personal y local el conflicto, visitamos las conexiones más grandes que se encuentran en Chile, las cuales son el Centro Deportivo Palestino y Patronato. Lamentablemente, el día que fuimos a grabar, el Club Palestino de Fútbol, por lo menos, de la Cisterna, estaba practicando para un partido importante, así que no pudimos grabar. En su consecuencia, fuimos al colegio que está casi al lado. Le deseamos todas las bendiciones del mundo, vaya con Dios. ¿Cómo has visto que el conflicto de Palestina e Israel aquí en Chile? ¿Cómo he visto el conflicto? La verdad es que con harto entusiasmo. Yo es un tema que personalmente sigo hace más de 20 años y me da gusto que la balanza hoy día, que se hable primero del tema y que hoy día la balanza en cuanto a opinión se incline más hacia Palestina. Entonces, además me parece simbólico, para mí es un tema personalmente muy sensible y justo estoy trabajando en un colegio, digamos, que de pronto no tiene mucha vinculación con la comunidad palestina, eh, pero sí, bueno, somos una comuna que está muy ligada también bueno, a todo lo que es el tema palestino, tenemos el club deportivo, en fin, tú sabes. Y Chile además cuenta con la diáspora más, o sea, con la comunidad palestina más grande fuera de Palestina, digamos. Así que estoy bien esperanzada. Yo sé que el que se hable hoy día no va a solucionar el conflicto, eso requiere de otras cosas, pero al menos siento que la gente está concientizando este tema, porque uno de repente dice, bueno, está tan lejos, ¿no? ¿Qué vamos a sacar nosotros? No vamos a resolver nada con pensar esto o pensar lo otro. Pero sí, si finalmente todos tenemos conciencia respecto a este tema, podemos efectivamente hacer. Así que bien, esperanzada, como te digo, y con miras a que la gente vaya interiorizándose del conflicto, porque a veces también dice la gente, pucha, no es un tema que sea de mi cultura, no lo entiendo, esto tiene como 70 años, no se va a resolver, pero yo estoy viendo que en realidad sí están habiendo algunos cambios, algunos avances. Así que, bien. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Queremos saber un poco de quizás su historia personal relacionada con la cultura palestina, algo relevante que quiera contarnos. ¿Chileno o de con la cifra? ¿Te cuento la historia entonces? ¿La historia de mi familia? Sí, por favor. Bueno, mi familia llegó de Palestina a Chile en el año 56. 8 años después del Nakba, que fue cuando ellos les quitaron las tierras allá en Palestina. Ellos vivían en Jaffa, que es el puerto de Palestina. Está Jaffa, Haifa al lado, que es como si fuera el paraíso. Entonces fue el primer lugar que se tomaron, Vale. ¿cachai? Los sionistas. Ahí llegaron a punta de rifle, sacaron a mis abuelos de su casa con 2 hijos. Mi viejo todavía no nacía. Se fueron al Líbano, vivieron 7 años en Líbano, allá nace mi viejo, y después se vienen a Chile en un barco, tomaron un barco turco hacia Italia, y de Italia un barco italiano hasta Argentina, y de Argentina tengo que cruzar a Santiago. ¿Por qué llegaron para acá? Porque al igual que muchos, que la mayoría, por eso la colonia acá es tan grande, la primera migración palestina a Chile fue a principios de 1900, que fue con el boom de las textiles. Muchos llegaron a Bolivia y a Perú. De ahí empezaron, no sé si ustedes saben, pero en Perú el tema textil todavía es gigante. Se produce algodón. Todavía existe industria, a diferencia de Chile, que la liquidó. Entonces, bueno, a principios de 1900 llegan muchos palestinos, se asientan acá, muchos hueones con plata, así como los Yarur, por ejemplo. Entonces, bueno, mi familia, al igual que otros, llegaron y dijeron, ya tenemos contactos, tenemos familia, el primo, tú cachai cómo son los árabes. Y terminaron llegando acá para trabajar justamente con los Yarur. Cuento corto, mi abuelo le dieron un trabajo horrible, le pagaban una miseria, pero por lo menos tenía trabajo. Con 3 hijos. 2 hijos, uno de 7 años, uno de 9 años, y mi viejo, que era el recién nacido, que tenía 1 año cuando llegó.
Y fue empezar de cero. Fue empezar. No tenían zapatos, no tenían comida, no sabían el idioma, no tenían ropa. Si bien mi abuelo consiguió una pega, la pega no era muy buena, no pagaban muy bien y no le aportaron con nada, no lo ayudaron con nada. Tuvieron que encontrar. Básicamente tuvieron que, con poco que pudieron conseguir con otros familiares, pudieron arrendar. ¿Cachai? Pero no fue lo que se les pintaba. Ellos pensaban que iban a llegar cómodamente acá, estaban mejor en el Líbano. El problema con el Líbano es que ellos son cristianos, como la mayoría de los palestinos que llegaron a Chile, en el Líbano la mayoría son musulmanes. Entonces igual había una diferencia más o menos drástica en esos términos. Y bueno, pues con el pasar del tiempo ya se asentaron, mis abuelos aprendieron un poco español, ambos ya están muertos, ninguno aprendió tan bien el español, siempre su lengua madre fue el árabe. Y mi papá se asentó en este barrio. Tuvo fábrica, todo el tema, tuvo este local junto con otros, cerró todos los otros locales, se quedó con este y acá en la comunidad, es como un núcleo de la comunidad palestina de Santiago. Tenía el club palestino allá arriba en Las Condes, pero no es lo mismo, hay otra dinámica. Allá vaya a festejar, vaya a carretear, vaya a un cumpleaños, vaya a hacer natación, pero los negocios, el día a día se vive acá. Ya no quedan tantos palestinos como antes. Hay todavía, la mayoría son más viejos, la mayoría ya son dueños de los locales, algunos ya cerraron y se fueron. Los tiempos cambian. Eso es lo que te puedo contar con mi familia. Muchísimas gracias. Una pregunta. Dime. ¿Cómo reciente como el tema del conflicto con Israel, que nace tan pronto? Porque igual eso provoca como... O sea, no nace pronto. El conflicto, el motivo por el que mi familia está acá, justamente lo que dije al principio, es el conflicto, no es el conflicto, es la matanza de parte de Israel hacia los palestinos. Porque, mira, hay mucha gente que va a diferir del punto de vista. Hay gente que va a decir, oye, pero los árabes también segregaban a los judíos. Sí y no. Habían grupos, sí. En Palestina, de hecho, hubo un partido nazi. Sí, hubo un partido nazi hasta en Chile, hubo un partido nazi en todas partes. Pero los palestinos nunca tuvieron autonomía en su territorio. Fueron parte del Imperio Otomano, después fueron protectorado inglés. Los ingleses tenían el control geopolítico de la zona. Y los hueones, claro, ahí vivían un montón de judíos. El 30% de la población era judía, más o menos. Y lo normal hubiera sido que si ellos querían ceder el poder, hubieran dejado esto a manos de los palestinos y los judíos que vivían ahí. Pero no, ellos le cedieron el poder a un montón de judíos que venían, judíos conversos, judíos con apellidos polacos y rumanos y rusos. Y estos llegan de Europa. Es como que alguien llegara aquí con un pasaporte europeo y te dijera, bueno, ahora el Estado es nuestro. No el 30% de judíos que vivían en Palestina, sino que de este total por ciento de judíos que venía de afuera. Y a los palestinos no se les dio la oportunidad de tener su propio Estado. Les dijeron, bueno, tengamos un Estado de ambos. No, ¿cómo íbamos a tener un Estado de ambos si tú venís recién llegando? Yo vivo en estas tierras hace cientos de años. Los otros buenos alegan, puta, yo viví hace 3.000 años. Bueno, ya no corren. El tema es que le quitaron las tierras y a Egipto y Jordania les declararon la guerra a Israel, que obviamente apoyado por Estados Unidos y toda la cuestión, y por los ingleses, los mantuvieron a raya y lo único que tenían que hacer fue matar gente inocente, civiles palestinos, porque Palestina nunca tuvo ejército. Palestina jamás ha tenido ejército, a lo más guerrillero. Y de ahí nace ese conflicto. Después tenéis las intifadas, tenéis los 60, tenéis los 60, 80 y 90 también son caóticos. Después tenía una pseudo paz, que es lo que logra Yasser Arafat, que era como representante del Fatah, cuando entra como en todo este conflicto con Ariel Sharon, que finalmente se asume que es el bueno que lo manda a matar o a envenenar. Y después de esto, el año 2006, Hamas recién toma el poder en Gaza. Antes Hamas era financiado por Israel. Israel quería desbaratar el Fatah, que era el partido que les causaba problemas, el partido que representaba a Palestina, pero no lo habían logrado. Y el 2006, después de la muerte de Yasser Arafat, logran establecer a Hamas como
como el partido representante de Gaza, no de Cisjordania. Cisjordania sigue siendo el Fatah. Y por eso tienen conflictos también. Entonces, cuando alguien dice como, no, pero Hamas también es un grupo terrorista, sí, pero mira, y se votó, es cierto que se votó, pero la gente que votó por Hamas en Gaza es porque lo vieron como una única solución, o sea, era lo único que establecían o que decían que podían tener algún tipo de resistencia hacia lo israelí, y segundo, están financiados por ellos, están financiados por el mismo israelí. Entonces ahí hay un tema de, es como lo que pasa con los gringos, que cada vez que financian a un grupo para lograr algún golpe de estado, al final se le meten armas y después ellos mismos van y los atacan. La mayoría de los palestinos no quieren a Hamas, ni siquiera en Gaza. De hecho, acá en Chile nosotros ayudamos a un par de familias con esas cosas que estamos vendiendo ahí, y ellos son refugiados de Gaza que están viviendo acá, y ellos odian a Hamas, nunca han estado de parte de Hamas, nunca se han sentido representados por eso. Claro. Y este tema de, por ejemplo, las políticas actuales, como el tema de esta gente que, como el caso que puede ser Milei, el tema de todas esas cosas en la Patagonia, acá el tema de acá y todas esas cosas. Terrible, porque esto ya no tiene que ver con ser judío o no. Ser judío al final es una religión, es un pueblo. Bueno, muchos se cuelgan de la oportunidad y se hacen llamar judíos solamente para tener los beneficios. Pero el problema es con el sionismo. Al final esto de decir como somos, vamos a tomar lo que queramos. Porque eso es lo que está pasando con Milei, eso es lo que va a pasar y está empezando a pasar con Kast. Los buenos van a decir, puta, esto nos pertenece porque tenemos poder. Si al final es eso. El panorama mundial lo que te muestra es que todas estas leyes internacionales que te mostraron durante la Pax Americana en los 90, a principios de los 2000, de que hay diálogo y que hay leyes internacionales que permiten vivir en paz, es un espejismo, es mentira. Al final, entre Trump y Netanyahu nos demostraron a todo el mundo que si ellos tienen poder concentrado pueden tomar lo que quieran y nadie puede hacer nada al respecto. Claro. Y eso está a vista de todo el mundo. Así que eso es lo que está pasando en Patagonia. Claro, no, pero ¿y cómo se siente acá el tema del conflicto que volvió como a tener como este boom el 2023? O sea, siempre estuvo constante, pero como que era el 2023 hasta ahora. O sea, no, la gente, todos los palestinos y los árabes en general, porque no solo son palestinos en este barrio, tenéis jordanos, tenéis libaneses, hay sirios, todos están evidentemente apoyando a Palestina, todos lo hacen de forma distinta. Nosotros empezamos a donar a través de fundaciones, después empezamos a apoyar a familias que se vinieron a vivir acá. Hay otros que también hacen, por ejemplo, la otra vez acá mismo hicieron una cuestión de chahuerma, así como un chahuermatón, para juntar fondos para financiar la flotilla que fue ahora, que fueron como 3 chilenos. El barrio se organiza de distintas maneras. Algunos aportan de forma por su cuenta, algunos se organizan más, hacen eventos, y también hay gente que no le importa. Eso va a existir en todas partes. Lo más común, de hecho, yo creo que hay gente que prefiere olvidarse de los temas. Claro, y de casualidad nos podría hablar como de las cosas que tiene para mostrar como que acá, o sea, como el estilo, mira, ahora tengo un menjunje de cosas porque son cosas que tengo que vender en el invierno, pero vendo danza árabe, los chapitos estos de Palestina, tengo la bandera palestina en todos lados, los cufilles, los pañuelos clásicos palestinos, los originales, los que están en la entrada. Ahí son todos los los cufilles, que estos son el pañuelo tradicional de Palestina. Claro. El pañuelo que se hizo característico en la época de la intifada. Las poleras, esas las hacemos nosotros, que eso es lo que te decía antes, que nosotros hicimos eso, las poleras y los polerones, para donar un porcentaje a los refugiados que llegaron a Chile. Claro. Bueno, los otros son perfumes árabes, está como el concepto árabe en la tienda, pero principalmente el café, los dulces, la conserva. Claro. Muchas gracias. ¿Por qué? De verdad, se pasó. De verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Sí, pero antes que nada, su nombre. Salim. Preséntese. Mi nombre es Salim Sabanej. ¿Sí? Sí, Salim Sabanej.
¿Y su nombre? Araceli me llamo yo. Ya, eso. Vale. Muchas gracias. Ahora sí. Hola, mi nombre es Leila Pichara, soy dueña del negocio Leila Chaguarma, concejala también de Independencia. Sí. Trabajadora social de profesión también, con raíces palestinas, entre otras cosas. ¿Me podría como decir como de dónde viene como este tema de ser palestina? Como ¿qué significa para usted ser palestina? O sea, mis raíces, o sea, mi familia llegó acá por obviamente todo lo que sabemos que está ocurriendo en Palestina. De hecho, hoy día se conmemora la Nakba, que es la catástrofe, 78 años donde muchos palestinos fueron desplazados de sus tierras. Muchos de ellos llegaron con una llave muy simbólica, que esta llave lo que hace obviamente de alguna otra manera es la esperanza de poder volver a tu patria. Y a raíz de eso, de todo el sufrimiento que vivió mi familia, obviamente una forma de resistir frente a tratar de borrar obviamente tu identidad es que nosotros tenemos este negocio para poder rescatar obviamente la cultura, en particular la comida principalmente. ¿Su familia como quiénes son? Mi familia es de un pueblo que está al lado de Belén que se llama Beyala. De hecho, después pueden sacar fotitos, ahí está la ropa típica también de Beyala. Está muy cerquita, como les comentaba, Belén, donde nació Jesús para algunos. Así que principalmente desde ahí viene mi familia, se asentó aquí en Chile. En San Javier, en la 7ª región, al lado de Talca, y posteriormente migraron muchos para este sector. Claro. El tema de el genocidio que está ocurriendo ahora ya más de 900 días, 920 y tanto, tengo entendido. ¿Cómo se resiente eso acá en Chile, estando tan lejos, con tantos conflictos? ¿Qué ha significado para...? Sí, pues un dolor constante, o sea, para cualquier persona que no tenga raíces palestinas, me imagino que al ver imágenes ya es doloroso porque obviamente es una situación más humanitaria, donde vemos que niños han sido mutilados, familias despojadas, bloqueadas, por lo tanto el exterminio se nota bastante y duele verlo. Yo por lo menos soy bien activista, participo en varias marchas, en movimientos que promueven obviamente respetar los derechos humanos, principalmente de los palestinos. Y es como que queremos principalmente ser la voz o insistir en que las autoridades, por lo menos en nuestro país, también puedan exigir los tratados de derechos internacionales y de derechos humanos. ¿Y por qué, como en la actualidad, como que siempre se tiene como este tema del conflicto, de siempre buscar? Porque claro, porque por ejemplo en Palestina ocurre tanto este tema del genocidio, pero de repente aparecen estos países que se unen, incoluden como para seguir como interviniendo, diciendo que esto está como justificado. Es como eso, que igual como choca tanto la cultura, en algo que igual es como único, porque es como el territorio de eso, es como sí, eso choca. está como complicado, me enredé un poquito, pero en definitiva yo creo que con todo lo que está pasando, obviamente las grandes potencias les importa mucho, sobre todo a Israel, obviamente, apoderarse de un espacio donde se están apoderando su cultura desde la alimentación, la comida, por ejemplo, hace un tiempo atrás los khutbes, los falafel, que son hummus, que es algo muy típico palestina, y hay una apropiación de tu identidad. Entonces yo creo que en definitiva estas grandes potencias como Israel, Estados Unidos, les conviene apoderarse de un país, y quizás muchos otros se hacen los locos, porque obviamente entrar a competir con estas dos potencias mundiales es como bastante difícil. Palestina ni siquiera tiene un ejército para poder combatir de alguna manera, entonces muchas personas también como que critican cuando la ciudadanía se enfrenta de repente a
a tratar de destruir lo que están tratando de inculcar de alguna otra manera. Y un mensaje que tenga como para los jóvenes, para la gente adulta, para todas estas personas. Sí, que ojalá cada uno puede ser un agente de cambio en el sentido de que pueden visibilizar lo que está sucediendo y no hacernos los locos, porque hoy en día hasta la televisión muestra otros conflictos en Medio Oriente, que sí son conflictos, que a diferencia de lo que ocurre en Palestina es un genocidio, donde quieren destruir obviamente tu cultura, tus raíces y todo lo que venga de Palestina. Entonces, si ya la televisión hace ese ejercicio, yo los invito a los jóvenes que se informen, que vean, que lean, que estudien y que ojalá puedan visibilizar lo que está sucediendo, y no nos podemos quedar callados aunque esté Palestina a 13.000 kilómetros, porque obviamente algo que en particular aquí en Chile existe no sé si yo creo que saben, la diáspora más grande de palestinos fuera del Medio Oriente. Entonces este país y en particular este barrio creció gracias también al trabajo migrante en aquel momento de familias palestinas. Entonces yo creo que donde estemos somos trabajadores, somos aguerridos, y por lo tanto yo creo que es importante aprender también de que uno se puede sobreponer a situaciones, pero siempre está la esperanza de que pueda volver. Y definir a Palestina en una sola palabra. Si usted... En mi caso como familia, familia, raíces. Muchas gracias. Orgullo Muchas gracias. La guerra de Palestina con Israel no es una mera guerra, es la representación de las formas de gobernar para los líderes neoliberales, donde el abuso es sistemático, es blanqueado por la lucha contra un terrorismo inventado para mantener a esta sociedad de la globalización. Durante 900 días, Israel ha cometido actos de lesa humanidad, asesinatos, abusos sexuales y miles de presos civiles y políticos, contando también a los grandes periodistas que hacen la labor de cada día a través de informar con la verdad. Sin contar de que esta guerra inventada ha llevado probablemente a más del 80% de destrucción de Gaza. Ya lo dijeron las otras personas cuando fuimos a conversar. Están desapareciendo un pueblo. No están en guerra. Están desapareciendo un pueblo. Y desaparecer un pueblo, desaparecer raíces, es algo imposible. Es algo de lo que nos dicta de que mientras estos barrios vivan, la comunidad palestina y la bandera va a seguir flameando en cada una de las calles. Es sorprendente cómo el labor de las personas, el labor cultural que ellos mantienen, las raíces van a seguir pegadas al pecho de cada uno de los que vienen a migrar a este país. Lo más impactante es que Estados Unidos y países como Francia o Inglaterra respondan con una visión positiva a la destrucción de Palestina, o el mero caso de Milei llegando hacia la Patagonia, regalándosela a aquellos judíos. Obviamente todo esto tiene que ver con un tema económico, ya que los judíos dominan la economía global, eso está totalmente claro. Un hecho sin precedentes, donde la resistencia y la razón se vuelve crimen. ¿Desde cuándo el querer respetar los valores de tu país se vuelve un crimen en este mundo y se vuelve algo para tacharte de terrorista? Los terroristas son ellos, no somos nosotros. ¿Desde cuándo el terrorismo va a ser pelear por derechos sociales, va a ser salir a las calles y tener que ir a protestar? Es una represión masiva. Y si ya llevan 900 días, no me quiero imaginar lo que pase el día de mañana cuando quieran desaparecer otro pueblo. No van a decir nada, simplemente lo van a hacer. Esto es resistencia. Se vuelve el crimen más poderoso para un pueblo silenciado. Esto demuestra que el poder y el dinero compra e invierte discursos donde la democracia es vulnerada y a un pueblo le toca pagar los platos rotos de un conflicto. Me parece sorprendente que en todo este camino que hemos recorrido nos hemos dado cuenta de cómo
tienen que tomar la labor los propios palestinos, las propias personas que están arraigadas a la cultura, tener que salir a cada calle a hacer fondas, a hacer juntas, rifas, para poder cuidar y mandar ayuda a aquellos que también se encuentran atrapados dentro de esta gran guerra. Y no tienen nada que ver. Es muy triste que no exista un apoyo de verdad, que todavía organizaciones mundiales no se hayan puesto la bata, ni la corbata, ni tomar las riendas del asunto para poder solucionar el conflicto. Y que simplemente lo deriven a, verán ellos se salvarán. Y claro, ellos se están salvando, porque entre ellos se están cuidando. Nadie pide que le pongan un alto, pero sí pedimos conciencia. Yo creo que cuando alguien habla de Palestina es como cuando nosotros hablamos de las empanadas o hablamos del 18 de septiembre. No estamos hablando de simplemente algo, de un país, de una bandera. Estamos hablando de una identidad. Nosotros estamos construyendo una identidad y los palestinos la están perdiendo. Es por eso que estas historias nos invitan a reflexionar, a darnos cuenta de que cada día que pasa es un día más de censura, un día más de muerte, un día más de asesinatos, un día más de pérdida de la libertad de expresión que mantiene a las personas al día de hoy. Con esto me despido, un poco triste tal vez, al saber que estos conflictos se nos van de nuestras manos, pero sí nosotros somos capaces de hacer conciencia, sí nosotros somos capaces de ayudar en cada fonda como hacen ellos. ¿En qué momento, cuándo llegará el momento de decir stop o decir alto? Hace rato se perdieron los valores, ya no existen aquellos que se hacen la labor de obreros y pelean por derechos sociales. Ahora todos vivimos silenciados dentro de este pueblo. Me gustaría que el día de mañana veamos con distinta visión los conflictos que ahora mismo nos conmueven, porque crean o no, nos pertenece. Y de verdad que nos pertenece el derecho a la democracia. Muchas gracias. Ahí está. Los créditos más innecesarios. Estoy enfocando más el tenedor y la papa que... Esta va a ser la mejor escena post crédito. Sí, ¿alguna opinión? Está bueno, bro. Sí, pero. Se engulló la comida. Muy bien. ¿Algo que decir, Luis? Mi gestión va a estar muy buena. Salud. Esto no es real. Algo que decir, Alfonso. El cameo, este es el cameo. Yo nunca he aparecido en cámara. Ahora que lo pienso, yo nunca he aparecido en cámara. Hola. Ahí comió un chaguar. ¿Una Coca-Cola? Relax.